Pero nada más que eso, y deciros que desde la Asociación Cultural Menguime os damos la bienvenida a esta primera, y espero que no sea la última, pero realmente la va a casa. hablar, va a ser Elena, y vamos a silenciar todos los micrófonos. Simplemente os vamos a dejar nuestro teléfono y aquello que queráis conectar con nosotros, queráis mandarnos cualquier cosa, y muy importante, vamos a hacer una exposición sobre la mujer judía en Melilla. Aquella mujer judía que esté fuera de Melilla y tenga alguna fotografía que nos pueda mandar, se lo agradeceremos. Voy a colocar mi teléfono varias veces durante la conferencia para que os podáis poner en contacto con nosotros. Y sin más, le damos paso a la señora consejera de Cultura, de Educación, Cultura, Festejo, Igualdad, la excelentísima señora Elena Fernández Treviño, que gracias a ella y subvenciona todas nuestras actividades. Señora consejera. Pues, ¿se me escucha ahí? Sí, tengo el audio puesto, ¿no? Muy bien. Sí. Pues, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de que nos veamos después de este largo tiempo de confinamiento. Y además resulta curioso que una de las últimas conferencias que tuvimos en vivo fue precisamente una de las que organizó Menguimel en la sala de allí de Cultura, dedicada a la pensadora Hannah Arendt, ¿no? Entonces estábamos cerrando un ciclo hablando de que no sabíamos todavía, ¿no? Hablando de la banalidad del mal, sin sospechar que ese mal lo teníamos mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Porque es verdad que tomamos las medidas de seguridad adecuadas entonces, pero realmente fue cuestión de días que ya tuvimos que confinarnos y la cultura pues quedó confinada. La cultura quedó confinada, ha sido una de las primeras en ser confinada y probablemente una de las últimas que termine de salir del todo de esta crisis tan tremenda, bueno, pues que todavía estamos atravesando. Pienso que los momentos que atraviesa la humanidad a causa del COVID-19 pues deben servirnos para tomar decisiones claves para el desarrollo humano y que desde luego la cultura es sin duda uno de los canales más importantes para lograr esta nueva normalidad de la que tanto se habla, ¿no? No sé si es una nueva normalidad o una normalidad que debemos crear de nuevo porque nadie se acostumbra del todo todavía a esta situación, ¿no? Y una situación llena de incertidumbres. Bueno, de hecho creo que para que la nueva normalidad sea más saludable, pues pienso que para el ser humano y todo su entorno es necesario y creo que hay que rescatar el valor social de la cultura para apostar pues por ella y por horizontes y alternativas que en un momento dado fueron y siguen siendo pues parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que hay que pensar que la nueva normalidad debe basarse también en viejos referentes culturales, los referentes de siempre, ¿no? En anclajes que nos han permitido vivir y convivir, ¿no? Y la cultura, siempre lo dice Mordejai, yo estoy de acuerdo, crea puentes, es una manera de unir y por tanto estoy encantada de esta tarde compartir este primer inicio de los puentes que no dinamita el COVID, porque bueno, tenemos otros medios para unirnos de esta conferencia o esta multiconferencia tan internacional, porque es cierto que lo es. Agradecer muchísimo, y lo quiero dejar para el final, a las personas que formáis parte de esta ilusión, ¿no? De este proyecto, a Mordejai por tu trabajo incansable, ¿no? Por ese respeto de este tiempo de silencio, de decir, bueno, creo que ahora la cultura o al menos estas actividades culturales deben quedar ahí en el silencio y vamos a seguir construyendo otras cosas y otros proyectos ilusionantes para luego cuando tengamos que explotar y traer de nuevo la cultura a la ciudad, lo vamos a hacer con muchísima ilusión y con otros nuevos proyectos y con ganas de seguir creciendo, que es de lo que se trata, ¿no? Y gracias, bueno, pues a Julia, que siempre forma parte de estos proyectos, a Elena, que bueno, que tenemos la suerte de contar con ella en esta ciudad y que nos va a deleitar esta tarde y a darnos según una conferencia llena de datos y muy interesante para seguir creciendo el retorno a Sefarad, ¿no? Los judíos en Melilla, porque es verdad que la cultura judía en Melilla es de las pocas que sigue siendo una cultura viva, ¿no? en cuanto a patrimonio humano, y eso es una cuestión que tenemos que valorar y que vamos a seguir valorando desde la Consejería de Cultura, no tengáis ninguna duda. Así que bueno, pues felicidades Mordejai, gracias por de verdad por crear estos puentes de nuevo, porque de verdad que tu ilusión yo creo que siempre mueve montañas, ¿no? Siempre contagia muchísimo y bueno, siempre es una buena noticia que sigamos hablando de referentes tan importantes de nuestra ciudad como es la cultura judía en Melilla, ¿no? Y en el mundo.
Así que, bueno, buenas tardes y yo ya no hablo más y dejo aquí a los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Pues señora consejera, muchísimas gracias y le vamos a dar paso a nuestra compañera Julia, que es la que va a presentar a la conferenciante de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes o días a todos. Desde Mengime les agradecemos su asistencia a esta videoconferencia desde el rincón del mundo que habiten. Especialmente queremos agradecer a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y a la Consejería. Y, como decíamos, a la excelentísima señora Elena Fernández Treviño por subvencionar este acto. Contar con todos ustedes y abrir horizontes en esta nueva andadura de Mengime nos llena de satisfacción, pues nuestra asociación sociocultural lleva 13 años dando difusión y visibilidad a la cultura judía sefardí de Melilla. Gracias, en todo ello, a un gran equipo humano y a una junta directiva compuesta por judíos, cristianos, musulmanes e hindúes, todos unidos por un objetivo común. A continuación, comenzará la ponencia de mi compañera María Elena Fernández Díaz. Les rogamos mantengan sus micrófonos cerrados y que cualquier pregunta que tengan la realicen mediante el chat. Tomaremos buena nota y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. María Elena Fernández Díaz es licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia Contemporánea por la UNED de Madrid. Además, cuenta con un máster en Archivística y Diversidad Cultural. Tras una amplia experiencia profesional en este campo, en la actualidad trabaja como docente en el Instituto Rusadir de Melilla. Parte de su tiempo libre lo utiliza en la investigación histórica, perteneciendo a la Asociación de Estudios Melillenses y colaborando con la Asociación Sociocultural Mengime como coordinadora de uno de sus proyectos más importantes, denominado Sefamel, Sefardíes en Melilla. A su vez, ostenta el cargo de teniente reservista voluntario con destino en la Comandancia de Obras de Melilla. Sin más, le cedo la palabra a la ponente. Esperamos que disfruten de esta reunión. Caminos de leche y miel. Muchas gracias, Julia, por tan cálida presentación. Creo que ha quedado muy claro a qué nos dedicamos a la Asociación Mengimel. Nos dedicamos a difundir pues, lo que es la cultura, costumbres, tradiciones de los judíos que han pasado, que pasan y que siguen estando en la ciudad de Melilla. Dar las gracias a la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, doña Elena Fernández Treviño, compañera también docente, a Mordejai por confiar en que sea yo la primera que inaugure esta serie de conferencias a través de esta nueva plataforma Zoom que nos hemos tenido todos que ir adaptando con esta pandemia que nos está haciendo tanto daño. Recordar desde aquí, desde luego, a Sadi Cohen, ese gran melillense que falleció en Miami hace pocos meses, a Rosendo Queró, ese melillense que falleció aquí en la ciudad de Melilla. Quedamos muy consternados en la asociación porque era un gran amigo de nuestra asociación, acudía a todo. Y voy a dedicar esta conferencia a todos aquellos judíos melillenses que andan por el mundo y que veo que se están conectando, y a todos aquellos que os habéis conectado para compartir conmigo un poco de lo que es la historia de nuestra ciudad de Melilla y de lo que es la población judía que ha pasado y que, como digo, sigue estando presente en Melilla. Una población que llegaron a ser cerca de 7.000, en la actualidad no llegan al millar, y ahí estamos viendo compañeros que han conectado que residen en diferentes partes del mundo, desde lo que es Sudamérica hasta Israel y otros espacios. Primero voy a hablar, para aquellos que nos despistamos un poco, dónde está Melilla, ¿no? Melilla, como vemos aquí en la imagen, es una de las ciudades españolas, nunca ha sido una colonia, siempre ha pertenecido a España desde 1497. Eso no quiere decir que anteriormente no pasaran por aquí diferentes pueblos. Estamos rodeados por el estado alauita, el estado de Marruecos, y por el mar Mediterráneo, nos baña el mar Mediterráneo. Tenemos una historia diferente a nuestra hermana ciudad de Ceuta. Ellos entraron primero en la esfera portuguesa, y nosotros desde el principio hemos entrado en la esfera española desde 1497. Parece ser que el origen de lo que es la ciudad de Melilla, su origen es fenicio, de ahí que se denominase Rusadir, la Rusadir fenicia, ¿no? Fue debido a esa colonización fenicia. La historia ha cambiado desde el 2008 aquí en Melilla, debido a excavaciones que se realizan en diferentes espacios de Melilla, que nos datan del siglo VII a.C.,
la presencia fenicia. Anteriormente, para que veáis cómo va cambiando la historia, parece ser que se ponía que era en el siglo III a.C. donde se encontraba el origen de la urbe de Melilla o la urbe de Rusadir. También formó parte del Imperio Cartaginés, también los romanos estuvieron aquí. Voy a poner una imagen que quería compartir con vosotros de esta moneda que estamos viendo aquí arriba a la izquierda. Esta es una moneda de las pocas que se han encontrado que nos habla de Rusadir, que lo pone debajo, aquí en este espacio de abajo. Rusadir, que era, digamos, la antigua Melilla. Como digo, pasaron los romanos, también pasaron por aquí las invasiones de los pueblos bárbaros, los vándalos, pasaron por este espacio. Más adelante, los visigodos también van pasando, van dejando diferentes restos junto con los vándalos. Hay un trasvase de población, aunque nos parezca extraño, desde lo que es la península hacia el norte de África. No era raro el tener diferentes contactos en diferentes momentos, de ahí el trasvase de población de un momento a otro, ¿vale? Más adelante ya, en el siglo VIII, en el VII realmente, cuando el imperio musulmán se va expandiendo desde Oriente, llega al norte de África y pasan a la península ibérica. Esa, en el 711, como todos sabemos por la historia, pasan a ir conquistando, posicionándose el imperio musulmán en lo que es la península ibérica y evidentemente pasan por el espacio de la ciudad de Melilla. Aquí vemos en esta otra diapositiva, bueno, anteriormente se me había olvidado decir también que entre medias de esa presencia también musulmana, en el 859 vienen los vikingos también aquí. Son estos vikingos que vienen de la zona norte de Europa, entran a la zona de Sevilla por el Guadalquivir, pasan por aquí, por Melilla, y van buscando las riquezas de Roma. También parece ser que entran por estos espacios. Pero el pozo más importante que durante siglos también se establecen, que a veces se nos olvida cuando hablamos de Melilla, es la presencia musulmana, evidentemente. En muchas ocasiones pasa, bueno, en la actualidad tenemos una diversidad cultural en Melilla, somos multiculturales, hay presencia musulmana en la ciudad, pero es que anteriormente también hubo. Hasta que no se posiciona España en 1497, la población musulmana estaba presente en estos espacios. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es nuestra ciudadela, dentro de lo que es el amurallamiento, dentro de ese lienzo de muralla que lo vemos aquí, tenemos silos musulmanes. Tenemos esa presencia, hay parte también de muralla árabe en otros espacios. Pertenecemos desde el año 927 al califato de Córdoba con Abderramán III. Es la primera vez que este espacio de Melilla pertenece a algo peninsular, a un espacio peninsular. Más adelante será un espacio totalmente con diferentes pugnas entre los reyes de Fez, en la actual Marruecos, y Tremecén, en la actual Argelia. Será una ciudad donde en diferentes momentos las pugnas harán que suba o que se vayan derrumbando todas sus construcciones, hasta que posteriormente llegan los españoles en 1497. Sabemos por la diferente historiografía que hay diferentes persecuciones en la península que van conformando lo que es la población judía del norte de África, en este caso Marruecos, cercana a Melilla. Me voy perdiendo porque como quería compartir diferentes imágenes con vosotros, no quiero dejar nada por ahí. Estamos ya en la ciudad de Melilla, 1497. Sus Majestades los Reyes Católicos deciden hacer, después de tomar el último reino nazarí, Boabdil. Boabdil precisamente sale expulsado muy cerca de Melilla, por la ciudad de Cazaza, muy cercana a nuestra ciudad. Sale un año después de ser entregada a la ciudad de Granada a Sus Majestades los Reyes Católicos. Se le da un año para
para abandonar porque su mujer está enferma, se entierra en Granada, pasa escoltado por el gran capitán cerca de la ciudad de Melilla. ¿En esos momentos podría haber judíos en Melilla? Bueno, en 1492 habían sido expulsados también por ese edicto y puede que todavía hubiese en estos espacios judíos en la ciudadela de Melilla, pero sí que es verdad que en los alrededores había seguro, había diferentes espacios, diferentes poblados donde había judíos. Pasan a conformar, como digo, son expulsados el último rey nazarí, Boabdil, y sus majestades los reyes católicos pretenden tener una política expansionista, al igual que Portugal, y se dividen los espacios a conquistar. Melilla, en principio, pertenecía al Reino de Portugal, por influencia, por tratados. Más adelante serán sus majestades los reyes católicos los que se quedan con ese espacio de influencia. En 1492 pretenden pasar al otro lado y van realizando diferentes contactos. Diferentes contactos para posicionarse España en diferentes espacios norteafricanos. ¿Para qué? En principio, vigilar a todos aquellos berberiscos que atacaban nuestras costas. Tenemos que tener en cuenta que hacían bastante daño todos estos piratas. Muy cerca de Melilla hay un espacio que los que viven en Melilla, los que conocen la ciudad de Melilla, lo conocemos, la zona del Atalayón. Había ahí una base de piratas berberiscos y desde la ciudadela de Melilla se veía muy bien esa base. De ahí que quisieran sus majestades posicionarse en estos espacios. Como todos, al conocer la historia de España, sabemos esa pugna entre sus majestades los reyes católicos y diferentes nobles. Uno de ellos era el duque de Medina Sidonia, que rivalizaba con sus majestades los reyes católicos por poder e influencias. Cuando sus majestades los reyes católicos deciden poner estos espacios, él se ofrece solícito a ser el garante de ir tomando espacios, por decirlo de una manera, digamos, bastante resumida. Lo que hacen es tener diferentes contactos con los diferentes espacios y pedir una permuta de espacios. De ahí que en la diapositiva esta que he puesto aparezca como la ciudad entregada. Es una ciudad entregada realmente porque se hacen contactos, se habla con ellos, qué es lo que quieren ustedes para que España se posicione en ese espacio. Bueno, pues están pidiendo lo mismo que piden muchos hoy en día, que es pasar a la península, posicionarse en la península. Tenemos que tener en cuenta que acabamos de conquistar el reino nazarí, que es ya de sus majestades los reyes católicos, y ellos piden irse a la península. Todavía quedan musulmanes, evidentemente, en la península. Y después de 3 años, o sea, no es de 1 ni 2 años ni un mes, 3 años de diferentes conferencias entre los que se les llama los alguaciles de Melilla, y sus majestades los reyes católicos con unos intermediarios, por fin se llega a un pacto, se le entrega Melilla y ellos se van a una zona de la Xarquía malagueña, precisamente a Torros, Málaga. El que conozca esa zona. Todo esto lo sabemos a través de la documentación histórica que está en la Casa de Medina Sidonia. Está allí toda esta documentación que nos habla de diferentes litigios. No nos habla de cómo se posiciona, sino de los litigios que emprenden estos Melilla, porque llevan el apellido ya Melilla, tienen litigios con diferentes nobles por los espacios que se han asentado, siempre dándoles sus majestades su apoyo y su respaldo en contra de todos esos nobles sobre los que pretendían que ese espacio no les pertenecía. Es decir, sus majestades les entregan espacio y los nobles pretenden quitárselo. De ahí que acudan en diferentes litigios con sus majestades para no perder espacios. Tuvimos la suerte hace unos años, como anécdota, contar que llegaron a Melilla, se publicó un libro que se llama Los alguaciles de Melilla, de Miguel Villalba, un libro donde nos habla de toda la documentación histórica de la Casa de Medina Sidonia, un libro que tengo por aquí, os lo voy a enseñar por si alguno
podéis conseguirlo. Los alguaciles de Melilla. En este libro nos habla de todo esto que os estoy contando y habla de ese tipo de litigios que tienen los Melilla. Y como digo, hace pocos años, para la publicación del libro, invitaron a que llegaran a la ciudad de Melilla personas que todavía, descendientes de esos musulmanes que se fueron en 1497 hacia la zona de la Sharquía, hacia Torros Málaga, llevan el apellido Melilla. Interesante, ¿no? Que todavía nos quede en la península algunos Melilla, de estos Melilla de 1497 que se fueron a formar parte de la península. Como digo, Melilla, ciudad entregada. Carlos, perdona, que le he dado donde no era. Pasamos ya de esa toma de espacios en 1497. Perdón que le he dado un botón que no debo y creo que no me veis. Ya me veis, ¿no? Sí. Esto es el directo. Bien. Pasamos de este espacio de 1497, esta ciudad entregada, a la llegada de la población judía a Melilla. ¿Cuándo llegan a Melilla? ¿Cuándo se instalan de forma permanente? ¿Qué contacto se tiene? Hablo siempre de Melilla, de los recintos fortificados en principio. Melilla es una ciudad que aquel melillense ya lo conoce. Para el que es de fuera, explicaros, está dividido en dos grandes espacios. Dos grandes espacios. Uno lo llamamos la Ciudadela o cariñosamente, como me dice Nieves, Melilla la Vieja. En Melilla la Vieja son los recintos fortificados, que es cuando llegan los españoles, ya en el siglo XVI empiezan a amurallarse de forma contundente y ya en el siglo XIX salimos a través de un tratado con Marruecos a un espacio que nos dan a través del Tratado de Huarras en 1860. Es decir, tenemos dos espacios bastante diferenciados. Donde lleva a la población judía, donde llega a asentarse en 1864, es en el primer recinto fortificado, que era el espacio donde podía residir la población judía en esos momentos y el resto de la población. Con la llegada de población judía a Melilla se inaugura, y siempre lo decimos y desde la asociación siempre hacemos mucho hincapié, la multiculturalidad melillense. Anteriormente solo cristianos. Si venía alguno que fuese de otro tipo de religión, se le intentaba bautizar. Estamos en la España cristiana y se le bautizaba y se le convertía. En la actualidad ya no es así. Pero entonces, personas que intentasen entrar, es más, era muy difícil residir en Melilla, muchos salvoconductos para poder incluso estar un poco tiempo en la ciudad. ¿Cómo llega a la población judía a estar en estos espacios? Bueno, pues empezamos a través de esta imagen, podemos ver esa gran diáspora del pueblo judío a través del mundo. Sabemos que vienen con los fenicios, ya entran aquí a la península ibérica, pasan por el norte de África, algunos se quedarían por estos espacios. Pero el momento donde, bueno, donde más población se queda a residir por estos espacios es a partir de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. General Tito conquista Jerusalén, hay una gran diáspora del pueblo judío que sale a diferentes espacios, tanto en Europa como en el norte de África. En esos momentos empiezan a judaizar diferentes espacios. Incluso se habla de una reina judía en un espacio cercano a Melilla. Se van posicionando en estos espacios y esa población judía se va incrementando, la que ya venía de Oriente, posicionada, se va incrementando con salidas de población judía peninsular, de la península ibérica. ¿En qué momentos? Todos tenemos en la cabeza, desde luego, la gran expulsión de sus majestades los reyes católicos, 1492, pero hubo otras salidas anteriores. Recordemos, con el rey Recadero, con los visigodos, se obliga a la población judía peninsular, que hasta esos momentos, bueno, había vivido de forma bastante satisfactoria con los cristianos peninsulares,
tras la conversión empiezan a esa obligatoriedad de bautizo y de conversiones forzadas. Ya con Sisebuto en los albores del siglo VII no os quiero contar lo que sufren, esas obligaciones, incluso esas expulsiones. Esos que salen de la península en el siglo VII, o sea, no es en 1492, vienen a reforzar ya parte de esa población judía que había llegado en el siglo I. Más adelante llegará población procedente, a ver si tenemos por aquí, bueno, aquí he puesto Dedú, os hablaré de Dedú ahora. Llegará población procedente que tiene mucho que ver con Dedú, con un gran pogromo que se produce en la península ibérica. En 1391 hay una revuelta antijudía y salen muchos, sobre todo los sevillanos, y forman el pueblo de Dedú. Dedú es una población que se conformó con judíos de Sevilla que salen tras esa huida precipitada de la ciudad de Sevilla. Hubo pogromos en gran parte de los reinos cristianos en 1391, pero esta ciudad precisamente, Dedú, que tenemos aquí, 1391 con la fecha, la forman sevillanos. Todavía si visitamos, la asociación hemos hecho ya varias veces, incluso con estudios melillenses, varias excursiones a Dedú, y podremos ver el cementerio, las lápidas más antiguas, que vemos aquí algunas, bastante erosionadas por el tiempo, son de 1391, hasta el final del protectorado francés, porque cae en la zona del protectorado francés Dedú. Bien, se van conformando ya, estamos siglo I, llega población judía, se va asentando. La peninsular, que había llegado también en esa época romana, incluso anterior, van conformando más población. 1391 Dedú, y ahora viene esa gran salida con el edicto de expulsión de sus majestades los reyes católicos, recordemos, 1492, se les da 4 meses desde el 31 de marzo para que salgan de los espacios de los reinos de Castilla y de Aragón. Más adelante será de Portugal, de Navarra, etc. Esa población llega, algunos se van hacia Oriente, sabemos todavía que conservan en Oriente el ladino, que es ese idioma que sacan de estos reinos cristianos, lo podemos asimilar a un castellano antiguo, pero donde se introducen diferente vocabulario adquirido de los espacios donde van. Aquí en el norte de África no se va a llamar ladino, se va a llamar jaquetía, porque introduce vocablos del árabe, del francés, del español. Toda esa población, como digo, unos llegan a Oriente y otros llegan aquí, a estos espacios, ¿vale? 1492. Llegamos a 1497. Si España se posiciona en Melilla y había un edicto de expulsión de los reinos castellano y aragonés, es de entender que no serían muy bienvenidos y bien mirados si hubieran seguido en la ciudadela de Melilla, en Melilla la Vieja, es decir, saldrían fuera. No creo, no tenemos documentación que nos hable todavía de presencia judía en ese momento, pero es de entender que si están perseguidos en otros espacios, reinos españoles, no iban a estarlo también si hubieran estado aquí en Melilla. El edicto de expulsión dice que nos mandaba echar y echamos a todos nuestros reinos señoríos, judíos y judías. Bien, aquí lo tenemos claro. De ahí que podamos entender que tal vez no estuviesen en este espacio cuando en 1497 llega don Pedro de Estopiñán. Algunos se van a Tetuán. He puesto esta imagen de Tetuán, que tengo aquí, porque Tetuán tiene mucho que ver con Melilla. Bien, tiene que ver tanto con la salida en 1492, que algunos llegan a Tetuán. Hoy día, si recorremos Tetuán, que muchos de Melilla, bueno, pues estos viajes que hacemos culturales a Tetuán o de otros espacios vais a ver Tetuán, que es una de las grandes ciudades de Marruecos. Cuando recorremos Tetuán, nos hacen recorrer los guías lo que es la judería de Tetuán. Esa no es la judería original que en 1492 forman los judíos expulsados de Castilla. Uno de los sultanes hace derribar esa judería antigua y en el siglo XIX forma la judería actual que todos conocemos. Tiene mucho que ver con Melilla porque serán judíos tetuaníes los que serán esa avanzadilla de la llegada, de esa vuelta al sefarad
de los judíos. Por eso de ahí que he puesto la imagen de lo que es la ciudad de Tetuán. Bueno, aquí vemos una imagen muy bonita. Hoy en día toda mujer judía sefardí, además de Melilla, lleva con honor y gala en uno de sus días de la boda este traje, mal llamado de berberisca, mal llamado porque es el traje de paños castellano que sacan las judías castellanas y que luego engalanan para diferentes eventos muy importantes en su vida, sobre todo en la actualidad, lo utilizan uno de los días de la boda. Hay muchísimas y todos los que estáis ahí presentes, que sois judíos, una hermana, la mamá, la mujer incluso, se ha vestido de berberisca uno de los días de la boda. Son varios días de la boda. Esto daría para muchas conferencias si hablamos de las bodas. Y os voy a poner ahora un documento que para mí es la vuelta de contacto de lo que es los judaísmos sefardí, los judíos sefardíes, con lo que es Sefarad España. Siempre se habla de esa guerra de Tetuán, de ese primer contacto. Pedro Antonio de Alarcón nos habla de: he encontrado aquí unos señores que se dice que son judíos sefardíes, que hablan como nuestros abuelos y en diferente bibliografía. Bueno, pues yo apunto a través de la documentación histórica, y os lo voy a compartir con vosotros, que está en el archivo de Simancas. Aquí tenemos la documentación. En este archivo de Simancas se conserva diferentes misivas del gobernador de la plaza de Melilla en 1550. 1550, la expulsión fue en 1492 la más conocida. En esta documentación nos habla de que llegan a las murallas de Melilla el rey de Debdú. El rey de Debdú trae a diferentes personas, entre ellas su señora, su séquito, y entre el séquito entran muchísimos judíos, de ahí que el gobernador de la plaza pudiera comunicarse perfectamente con ellos. ¿Quiénes eran? Eran judíos sefardíes salidos de esa gran progromo de Sevilla en 1391, que llegaban de nuevo a la ciudadela. ¿A qué llegaban? Llegaban evidentemente a refugiarse, pero es ese contacto, es ese conocimiento que se tiene del judaísmo sefardí. Siempre voy a hablar de sefardíes porque en Melilla, dentro del judaísmo, sabemos que hay dos grandes grupos, sefardíes y askenasíes, y aquí prácticamente 100% Melilla, sefardíes. Costumbres, tradiciones, liturgias, sefardí. Algunas askenasí se nos ha colado, no os enfadéis si hay alguno por ahí, pero prácticamente 100% sefardíes, y siempre hablo de judaísmo sefardí. Bien, en 1550, ese primer contacto, llegan a nuestra muralla, piden asilo, por favor, el rey de Debdú, deja aquí a su séquito, a toda esta población judía que venía de Debdú, con gran trastorno para la ciudad, tengo que decirlo, porque el gobernador se tiraba de los pelos porque decía: ¿cómo les doy de comer yo a esta gente con la cantidad de problemas que tengo en estos momentos? Ese es el primer contacto. Es más, la mujer principal del rey de Debdú muere en ese impasse de que él la deja aquí con el séquito para salir a luchar contra el rey de Fez, que tenían un conflicto, siempre ha sido durante siglos, han tenido bastantes conflictos. Fallece en Melilla, y a fecha de hoy está la arqueóloga Julia, le lanzo este mensaje: hay que buscar la tumba de la mujer del rey de Debdú, que en documentación del gobernador de la plaza dice que fallece en la plaza de Melilla, que la entierran con todos los honores y que está, a ver si la encontramos registrada. Al igual que hemos encontrado todos esos restos arqueológicos fenicios en el 2008, a ver si encontrásemos a esta señora enterrada en nuestra ciudad, que sería, bueno, bastante interesante encontrar ese resto arqueológico. Pasamos ya de esto 1550, ese primer contacto para mí no es con el doctor Pulido ya en los albores del 20, ni con esa guerra de Tetuán que nos habla Pedro Antonio de Alarcón, sino en este primer contacto. Y pasamos ya a los diferentes contactos. Aquí tenemos del Archivo Histórico de Melilla, documentación que se ha conservado, esta es de 1764, que nos habla de un judío gibraltareño que está sufriendo presidio en la ciudad de Melilla. Se me ha olvidado deciros, para aquel que no lo sepa, que Melilla fue presidio menor en el norte de África. Aquí venían confinados
a sufrir ese presidio estaban los que eran condenados a más de 8 años de prisión por diferentes delitos. Venían confinados a Melilla a sufrir presidio y cuando terminabas el confinamiento no te dejaban residir en la ciudad, te ibas a tu lugar de origen. Fuimos presidio prácticamente hasta los albores del siglo XX. Y había confinados que fueron los que ayudaron a elevar las murallas, a arreglarlas, etcétera, etcétera, y a defender la ciudadela, porque desde que España se posiciona en 1497 hemos sido atacados constantemente por los vecinos rifeños, porque si bien es verdad que hicimos ese cambio de espacios con aquellos alguaciles de Melilla, los vecinos de alrededor nunca estuvieron de acuerdo con que España se hubiera posicionado en este espacio, ¿vale? Bien, llegamos ya a esos contactos durante estos siglos, durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Hay contactos con la ciudad de Melilla, entra algún judío, se bautiza, alguno como siervo, otro como criado. Difícil, como digo, el entrar porque se necesita mucho salvoconducto para poder residir en la ciudadela, Melilla la Vieja. Y llegamos ya a la fecha que nos dan datos muy importantes para Melilla y para ese paso de los judíos marroquíes hacia Sefarad, España, que es Melilla en este caso. En 1859-60, con Isabel II, sabemos esa guerra de Tetuán, se hace un convenio que para Melilla, importantísimo, nos amplía nuestro espacio territorial. Un poco después se lanza a través del caminante este cañón y trazamos lo que hoy tenemos en Melilla. Tenemos poco espacio, pero muy bien aprovechado, 12,5 kilómetros. Es un nuevo espacio. Anteriormente, hasta 1862, con ese disparo, solo teníamos la ciudadela, los recintos fortificados. A través de un convenio firmado con el sultán, se amplían porque ganamos la guerra de Tetuán. De ahí que el sultán firmase. Bien, 1863, importantísimo. En 1863 nos dan el Puerto Franco para la ciudad de Melilla. La ciudad de Melilla, al ser Puerto Franco, pues necesitaba personas para poder trabajar este puerto. Bueno, aquí tenemos una ratificación de lo que os he hablado de la entrada de población judía a Melilla. Tengo que decir que al principio solo podían venir lo que ellos denominan bueno, claro, es un castellano más antiguo, los llaman traficantes, que eran comerciantes. Se abren las puertas a nuestros vecinos, marroquíes, judíos y musulmanes, porque, como digo, 1863 nos dan un puerto franco que hay que trabajarlo. Si bien es verdad que vienen peninsulares, ¿quién mejor que nuestros vecinos marroquíes, musulmanes y judíos para trabajar ese puerto franco a donde llegaban a través de diferentes rutas, caravanas para vender y comprar diferentes productos a un puerto? Un puerto que, como vamos a ver aquí, muy difícil de trabajar. Si vemos en la imagen, este es un grabado antiguo que está en el archivo de la ciudad. Vemos que los barcos aquí abajo se quedan en la rada, se quedan fuera porque no existía un puerto en buenas condiciones. Aquí os voy a poner otra imagen. ¿Veis? Se quedan los barcos fuera. Aquí vemos la barcaza abajo que acerca tanto a personal como a diferentes elementos necesarios para la plaza a través de barcazas. Muy difícil la vida en Melilla. Tenemos que tener en cuenta que la población melillense que residía aquí sin un puerto al uso le era muy difícil porque el que vive en Puerto de Mar lo sabe, los levantes, los ponientes dificultan muchísimo el traer y el llevar diferentes mercancías. De ahí que el apostar por quedarse en Melilla fuese muy importante porque algunos llegaron y otros se fueron. Población judía decide, comerciantes, asentarse en la ciudad de Melilla. ¿Por qué? Porque sacan una Real Orden en 1864 que lo permite. Cuando sacan esta Real Orden, Sus Majestades, lo que hacen, bueno, aquí tenemos, este es muy curioso, que lo he querido poner, es de 1883 y aquellos que tengáis relación con Gibraltar, que viene aquí arriba, son Bensusán, la familia Bensusán que hace comercio con la ciudad de Melilla a través de una documentación de archivo.
Esta es la zona, la plaza de Melilla, lo he querido poner aquí. Aquí vemos a los hebreos que llegan, ¿dónde? Al primer recinto fortificado. No podían residir en otros espacios. Estamos hablando de que todo este espacio exterior estaba totalmente siempre hostigado por nuestros vecinos, hasta que se pacificaron. Todos sabéis de los diferentes conflictos bélicos que existieron en diferentes momentos. El más conocido y que el año que viene se va a celebrar el centenario, el desastre de Anual. Ha habido mucho y tiene muchísimo que ver con Melilla. Aquí tengo otra imagen de lo que es la ciudadela de Melilla. Llegan y lo que hacen, como vemos aquí, llegan varones mayores de 13 años, necesitan sus espacios de culto y deciden poner sus sinagogas. ¿Quién vienen en principio? Bueno, pues una de las primeras familias que llegan y ponen la sinagoga es la familia Salama, que la pone en la calle San Miguel. Tenemos la primera sinagoga en Sefaraz, España, tras la expulsión. También tenemos pues el primer rabino que llega. Los hermanos Salama se traen con ellos o convencen, no lo sabemos todavía, ojalá lo supiéramos, cómo llega este rabino a Melilla. Sabemos que era cuñado de Josep Salama, era hijo y nieto de rabinos, y todo esto lo sabemos ¿por qué? Por esto. Estos son perpetuas memorias. No me estáis viendo a mí, prefiero que veáis la documentación. Son perpetuas memorias. En las perpetuas memorias son certificados, documentación que se genera desde Melilla para pedir la nacionalidad, que nos dan unos datos muy interesantes. ¿De dónde vienen? Los años que resides en la ciudad de Melilla. Aquí os voy a poner otra. Esta es de uno de los rabinos, Jacob Anconina Ben Susan, y de su señora. ¿Cuántos años resides? ¿De dónde es tu mujer? Si todavía viven tus padres. Entonces vemos que la mayoría, esa gran primera oleada, como se habla de Tetuán, son tetuaníes. Más adelante vendrán de las cávilas de alrededor, de los poblados de alrededor, vendrán familias a residir en la ciudad. Y la tercera gran oleada generará algo que todavía tenemos en Melilla, que es el barrio hebreo de Melilla. A principios del siglo XX, una serie de persecuciones en Marruecos hace que vengan población de diferentes espacios a refugiarse a la ciudad de Melilla y conformen un barrio que se llamará o se denominará y sigue denominándose aquí en Melilla el barrio hebreo, que tiene diferentes calles como Jerusalén, por ejemplo, Tel Aviv. Son varias calles con nombres que tienen que ver con lo que es la historia del judaísmo, lo que es del pueblo judío. Aquí vemos otra documentación para poder nacionalizar, porque enseguida deciden nacionalizar. Vemos aquí que se publica, se hace primero la perpetua memoria, se mandaba a que se publicase en la Gaceta. Si alguien tenía algo en contra, pues bueno, pues se decía, se publicaba, luego volvía esa documentación a la ciudad de Melilla y aquí juraban fidelidad y se juraba ya, se rechazaba, como ellos decían, el pabellón marroquí y se nacionalizaban españoles. Nada más llevar 5 años de residencia deciden voluntariamente hacerse españoles. El ser español, esa vuelta a Sefarad, de ahí que hablemos de ese paso a Sefarad, les hace que tengan una serie de beneficios muy importantes. Y es más, la protección que se tenía en Melilla no se tenía en otros momentos en Marruecos, porque recordemos que cuando se inicia esa guerra de 1860, por ejemplo, en Tetuán, la judería de Tetuán es asaltada por marroquíes, lo dice en documentación que tenemos aquí en el archivo, la familia Salama, que tienen que salir sin nada de Tetuán. Es decir, tenemos esa idea a veces de que viene población judía a Melilla, comerciantes con muchísimo poder económico, falso, vienen prácticamente sin nada. Sí que es verdad que tienen una red de contactos importante y se apoyan muchísimo, y desde aquí vuelven a florecer. Piden la nacionalidad, se hacen españoles, como vemos aquí otra documentación. Aquí tenemos una perpetua memoria. Este señor yo creo que era askenazí, se nos metió aquí, pero es muy interesante porque él reside en Melilla desde 1893 hasta unos años después y se va a vivir a Jerusalén. Una documentación muy interesante. Y Jacob Salama
que debía ser una de las personas que tenía una cultura bastante vasta, bastante importante, es el que hace las traducciones para que España le dé la nacionalidad al él estar residiendo ya en la ciudad de Jerusalén en Oriente. Como digo, y os he querido poner aquí, la primera sinagoga de la familia Salama, hay 3 sinagogas en la Ciudadela, gracias a la asociación Men Gimel, tengo que decirlo, se pudieron poner las placas por fin en los diferentes espacios donde estuvieron ubicadas las sinagogas, en calle San Miguel y en la calle del Horno, hoy desaparecida, como vemos aquí una de las placas. También tuvimos el primer cementerio judío, el cementerio San Carlos, hacia 1870, va falleciendo población judía, piden autorización a la autoridad militar, que era la que gobernaba esos momentos nuestra ciudad, y se instala al lado del cementerio civil. Ese cementerio sigue, el cristiano que estaba pegado y el civil que estaban pegados han desaparecido y se ubican en otros espacios, porque sabéis que los cristianos podemos levantar tumba y trasladarnos, los judíos no. De ahí que perviva, aunque en cierto momento, y también tengo que dar gracias a Mordejai, que se implicó muchísimo en la asociación Men Gimel, hace pocos años se intentó borrar del mapa nuestro cementerio de San Carlos, que es otro de los hitos de la ciudad de Melilla. El primer rabino, Jafón Hachuel, como digo, cuñado de la familia Salama. El primer Dayan, el Rab Abraham Cohen o Jacoem, que este daría para una charla totalmente entera, porque para aquel que no lo recuerde o que no lo sepa, fue asesinado en 1920 en nuestra ciudad de Melilla, un hecho luctuoso. Aquí ha habido pocos cosas de este estilo, pero es más, un juez rabínico y esa personalidad será asesinado. Esto dará para otra charla. La primera comunidad israelita, la primera yeshiva de estudios, el barrio hebreo y nuestro colegio judío. El colegio judío, en la actualidad, único colegio privado judío de Sefaraz, España, el liceo David Melul, que también daría para otras cuantas charlas hablar del liceo de David Melul y de la persona del señor Melul, de la familia Melul. Aquí vemos unas imágenes de lo que es barrio hebreo, de cuando llega. Aquí, a qué oficios se dedican, borriqueros, zapateros. Y esto es una imagen del Talmud Torah del colegio hebreo de este liceo privado. Prefiero que no me veáis y termine la charla viendo las imágenes, que las veáis. Tenemos y debemos y agradecemos a la población judía que se asienta en Melilla gran parte de nuestro modernismo. Siempre Melilla presume de ser una de las ciudades a la cabeza del modernismo en España. Incluso hubo tantas familias judías que auspiciaron y levantaron edificios modernistas que, como veis aquí en la imagen, la llegan a llamar la pequeña Sion. Para llamarla la pequeña Sion, cuánta población vivía en lo que hoy llamamos el centro de la ciudad de Melilla, porque muchos eran comerciantes de cara a ese puerto que, como se ha hablado, en 1863 era un puerto franco, que sigue siendo en la actualidad. Para terminar, decir, porque veo que se me acaba el tiempo y no quiero dejarlo en el tintero, y aunque no me veáis, sigo diciendo, han dejado y siguen dejando. No han dejado. O sea, que tenemos aquí población judía viva y que sigue trabajando por la ciudad, patrimonio documental que ha generado y sigue generando, patrimonio arquitectónico y ese patrimonio inmaterial tan importante que siempre lo digo, que se cuida, que cuidamos desde la consejería que lleva ahora Elena Fernández Treviño, nuestra señora consejera, nos apoya en el mantenimiento de ese patrimonio a través de los diferentes actos que estamos haciendo, de esa divulgación, ese patrimonio inmaterial que hablamos de costumbres, tradiciones a través de estas charlas. De ahí que quisiera, en esta de las últimas imágenes que he puesto, dejar constancia de ello. Y yo creo que aquí, por el tiempo, yo me tiraría hablando más rato, pero por el tiempo creo que terminaré aquí. Espero que si tenéis alguna pregunta, porque yo hablo muy rápido y a veces digo cosas que pienso que ya las sabéis, yo me las sé, pero vosotros no. Si me queréis hacer alguna pregunta, alguna puntualización,
siempre agradecemos todas aquellas aportaciones, aportaciones documentales o, oye, me contó mi abuelo, porque hay cosas que creemos que sabemos y luego dice, uy, sí, y lo encontré en documentación. También decir que todo esto que os estoy contando y que siempre cuento es basado en muchos años de investigación junto con Mordejai, trabajando en muchos archivos y muchas horas de archivo. Ahora ya está Julia y tenemos más compañeros que nos están ayudando, pero en principio estábamos los dos. Agradecer a Julia el estar ahí y el apoyarnos. Y hasta aquí creo que me despido de todos vosotros. Me podéis hacer la pregunta que queráis. Agradeceros de corazón el que hayáis estado allí escuchándome y estéis presentes en las diferentes charlas que la asociación seguirá haciendo. Y bueno, agradecer a Mordejai que haya confiado en que sea yo la que inaugure de forma tan humilde estas charlas. Gracias. Bueno, para terminar, primero agradecer a Elena esta gran oportunidad que nos ha dado una vez más para conocer nuestro patrimonio judío sefardí en Melilla. Agradecer a la señora consejera el apoyo que nos da Mengimen y sobre todo agradecer a nuestra junta directiva compuesta por judíos, cristianos, musulmanes e hindú que trabajamos con el objetivo de fomentar la cultura judía sefardí y visualizar no solamente eso, sino nuestra inversión intercultural en nuestra querida ciudad de Melilla y también visualizar nuestra ciudad de Melilla fuera de nuestras fronteras. Yo voy a dejar ahora mi número de teléfono, aquel que quiera cualquier información nos la puede hacer llegar y os podemos invitar a otro evento, pero hay un par de preguntas que ahora se va a coger y va a moderar nuestra compañera Julia. Julia, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla y sobre todo a Elena, como siempre, por tantos datos magistrales que nos da, siempre de forma amena y que nos vamos con la sensación de saber muchas cosas nuevas. Bueno, en primer lugar, lo que comentaba mi compañera Elena de localizar a esa reina de Deptú, pues bueno, yo le lanzo la cuestión en vez de a mí como arqueóloga, a la consejera de Cultura, que está aquí. Ya que está ahí. Y yo encantada de liderar cualquier excavación arqueológica que quieran subvencionar. Así que... Queda recogida, Julia. Esto es política, Elena. Claro, Hay que aprovechar cualquier momento. Julia está hasta rápida. Claro, yo cojo el testigo y lo lanzo a quien corresponda. Claro que sí. Vale, muy bien. Ahora, sin embargo, quien quiera preguntar cualquier cosa, de momento por el chat no tenemos ninguna pregunta. Sí, Elena, hay dos, Julia, hay dos, ¿eh? Dos, pues sí. Y te preguntan por me gustaría que Elena explicara esa historia sobre la reina judía en la cercanía de Melilla, que lo pregunta Carmelo. Me lo pregunta a mí en privado. Yo te decía, digo, es que a mí yo no la tengo, la tengo que preguntar aquí. Si me permitís, por favor, un segundo. Veo que se nos ha unido Victoria Benarroz desde Panamá. Familia de Yamín Benarroz, todos sabemos ese monolito que tenemos en Melilla, la sinagoga de don Yamín Orzarúa, maravillosa. Gran poeta, Elena Fernández Treviño. Si no conoces a Victoria, Victoria es una gran poetisa, tiene ya diferentes publicaciones. Nos ha visitado en Melilla porque es de origen melillense, su familia muy querida, y saludarla porque salió de Venezuela, está en Panamá ahora, y un beso muy grande, amiga Victoria, que estás al otro lado. Deseando verte por aquí, por Melilla, y que nos presentes tu libro. La consejera, que también es poeta, tengo que decirlo, pues os llevaréis muy bien. Hola, encantada, Victoria. Encantada. Cuando quieras estás invitadísima, Melilla, ¿eh? Bueno, podemos poner en contacto. Se te escucha un poquitín lejos. Me voy a poner en contacto con ustedes. Que se pondrá en contacto. Sí. Victoria, de todas maneras, si Dios quiere, nos darás una conferencia, ya te he impuesto ahí que nos darás una conferencia en breve tú también, ¿eh, Victoria? Ya me pondré en contacto contigo también. Claro que sí, podemos presentar libros por acá por Zoom. Claro que sí. Un libro muy bonito que tiene. Como digo, familia directa de Yamín Benarroz, de Orzarúa, esa sinagoga tan maravillosa, la sinagoga de las novias de Melilla. Muy contento de verlo, de poder hacer esta conexión en plena pandemia, tan importante para mí, para todos, tener esta conexión. Cuando no había pandemia no lo habíamos hecho. Entonces, bueno, es bueno contacto.
Se oye muy lejos. En Melilla fue maravilloso. Sí, se pierde el sonido. Ya nos hablará ella. Si tenéis alguna pregunta que hacerme. Por dejar, creo que tenía otra más en privado y te han hecho dos Te han más. preguntado, perdón, te han preguntado por la reina. Carmelo preguntaba por la reina judía de Dudú, que explicaras un poquito más ese tema. Bien, cuando llega esta población aquí a nuestra ciudadela, pide permiso para sentarse. El rey de Dudú deja, bueno, como tenía varias mujeres, en esos momentos era lo normal, la principal de sus mujeres la fallece. Lo sabemos porque cuando llega el rey de Dudú, la debió encontrar que había fallecido en esa gran desgracia y aunque había sido una desgracia muy grande para él, que era su señora, deja muchos obsequios a toda la guarnición de la plaza de Melilla y a la vez deja dinero para que se haga el entierro. Todo esto lo recoge el gobernador de la plaza en documentación, en un escrito que manda a sus majestades los reyes para decirle oiga, que ha fallecido aquí esta señora y todo lo que ocurría. Todo eso lo sabemos por documentación histórica. Sabemos que la enterró Melilla porque en esa documentación dice se queda aquí enterrada, tienes que ponerle esto, una serie de condicionantes para lo que iba a ser la sepultura de esta señora. No sabemos si la mujer, porque no se indica, era musulmana o era judía. Bueno, todos no lo traemos para el judaísmo, puede que fuera judía, pero no lo sabemos, evidentemente, porque no era raro, al igual que en los reinos cristianos, tener esposas de diferentes religiones, o sea, que no era nada extraño. O sea, esto de que todos de la misma religión casados, en momentos de la historia donde no fue así. Documentación de este tipo hemos encontrado en Simancas, buscando documentación, yo ya sabía de ella, tuvimos que pedirla, traducirla, porque claro, lo que habéis visto, para poder traducir todo eso, te puedes imaginar, pero es documentación que además tengo que decir que vinieron desde Simancas, la directora hizo un convenio con UNED Melilla, en su momento hace 3 años creo, 4, no mucho más, para digitalizar toda la documentación que se generó en Melilla y que vuelva digitalizada por lo menos a Melilla, y que aquí los investigadores no tengamos que acudir a Simancas a tener que consultarla y la tuviésemos en la ciudad de Melilla, al igual que muchísima cartografía que está en Simancas. De aquí hemos sacado algunos álbumes de cartografía, pero allí tenemos muchísima más. Es cierto que se ha publicado algo, pero allí hay más. Todo eso lo sabemos a través de documentación generada desde la plaza de Melilla hacia lo que es la península. Hemos visto esos archivos. Puede que haya archivos en Marruecos, en algún espacio, que hable de lo que él en esos momentos hizo. O sea, estamos en la parte, siempre nos vemos a la parte, digamos, de España. Pero hay archivos franceses y hay archivos marroquíes que podríamos encontrar documentación. Elena, otra pregunta del compañero Luis, que dice que si se siente segura la población hebrea en Melilla con una población cada vez más musulmana y una juventud musulmana pro-palestina. Bueno, yo como no soy judía, creo que no soy la más indicada, pero tengo que decir, Melilla es una ciudad multicultural. Aquí convivimos, aquí tenemos roces como en todas partes del mundo, como nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Puede haber roces puntuales, pero no ha habido aquí agresiones ni tipo digamos, de mala convivencia. Es más, la convivencia siempre ha sido muy buena. Nos hemos integrado siempre unos con otros, hemos intentado, desde aquí Menguimel siempre lo intenta además, esa convivencia. ¿Que es verdad que hay pro-palestinos? Bueno, pues como habrá pro-israelitas, como habrá... Es verdad que ya la población, digamos, cristiana, judía, hindú no te quiero decir porque nos quedan 50, casi. Uy, que no me oiga el presidente de la comunidad, me dice, di menos de un centenar. Un beso desde aquí. Eso no quiere decir que la población musulmana por demografía va creciendo más. Son más que nosotros, sí que es verdad, pero aquí no nos consideramos ni unos más que otros, estamos conviviendo.
Que hay roces y choques, evidentemente, en todos los espacios puede haber. Elena, pero si yo, permite, como no soy judía, no puedo responder a eso. Bueno, Mordejai. Elena, si me permite, yo como judío te diré que llevo kipá por la calle. En Madrid no puedo llevar kipá, en Melilla llevo kipá, en Melilla, Menguimel yo creo que es bastante representativo de lo que es la ciudadanía de Melilla, donde tenemos musulmanes con dando difusión de nuestra cultura. Hacemos seminarios donde hemos tenido bastantes musulmanes asistiendo, tenemos musulmanes en nuestras conferencias y convivimos con total normalidad. Para mí, siempre pongo de ejemplo, Jerusalén y Melilla, las dos ciudades más intercultural del mundo. Melilla puede ser ese foro internacional del mundo, porque lo que se da en esta ciudad no se da en ninguna otra parte que yo conozca, por lo menos, o tenga esa capacidad. Y los que somos de Melilla sabemos lo que es la convivencia. Creo que yo desde pequeñito nunca he sabido lo que era un musulmán o un cristiano, porque convivíamos como hermanos y así seguimos haciendo hasta el día de hoy. Así que Melilla no vemos ninguna diferencia. Yo para mí aquí tenemos nuestra querida amiga Nieves, que es mayor que nosotros y sabe mucho más de nosotros de esa convivencia. Así que yo creo que somos ejemplo del mundo de convivencia. Sí, siempre lo digo, que puede haber roce como en todas las familias. Oye, ¿no te has peleado alguna vez con un primo, un hermano? Pues sí, pero luego has vuelto porque es que somos una ciudad muy unida, somos pocos, bueno, 85.000 censados, vivimos en un espacio reducido, 12 kilómetros y medio, pero la convivencia es buena. Ahí están nuestros centros de estudio, nuestras conferencias, nuestros actos culturales, donde toda la población acude. Ahí está la señora consejera que nos lo puede decir. Hay población de todo tipo. El que esté más interesado en una cosa va a una cosa, otros van a otra, pero somos multiculturales. Tenemos otra pregunta, Elena. Si tenemos un listado de los apellidos de Melilla y especialmente hacia dónde emigraron después de las persecuciones. ¿Te refiere la persona que lo ha preguntado a los Melilla que llevan el Melilla detrás? ¿O no? Nos vemos. Adiós. Hasta luego, Carmelo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Carmelo, un saludo. Los que se fueron en 1497 a la Xarquía, a la zona esa de Torrós, llevan el apellido Melilla, pero ni siquiera viven en esa zona ahora mismo. Los que vinieron vivían por la zona de Extremadura, fijaros. En cuanto a la población judía que ha emigrado de Melilla, todos estos apellidos, Benarroz, Melul, Salama, etcétera, están por todo el mundo. Porque primero vinieron de la península hacia Marruecos, de Marruecos hacia Melilla. Las emigraciones de Melilla, grandes emigraciones, han sido después en los años 20, se empieza esa emigración hacia Sudamérica. Vemos algún tipo de migración. Argelia, muy importante, familia Benarroz se fue, uno de los hijos de Yamim, de la familia Salama, tiene 7 hijos y uno va a formar comercio. Cuando llegan a Melilla los tienen aquí a los niños, pero uno se va a Argelia a abrir comercio. Que eran. En Melilla nos quedan todavía algunos Salama, y luego ya en los años 40, años 50, ya cuando se crea el Estado de Israel, en los años 60, al Estado de Israel y Sudamérica también hubo un efecto llamada de familiares que fueron llamando. Eran años muy buenos, al igual que el resto de confesiones. Yo recuerdo, yo soy de Madrid, muchísima gente irse a Venezuela, amigos de haberse ido los papás a Venezuela, haberse quedado los niños allí. Es decir, que se hacían las Américas. Y esa gran salida de Melilla, y otros se fueron, claro, al recién creado Estado de Israel. Personas que te ofrecían un espacio, una educación y estar entre los tuyos, pues probaba suerte. Mordejai nació en Israel. Luego su familia decidió volver. Hubo pocos porque muchos se quedaron, es verdad. Como digo, llegaron a ser 7.000. Hubo un congreso a principios del siglo XX que decía que según iba creciendo la población judía de Melilla, en la actualidad no habría nada más que judíos en Melilla. ¿Veis cómo ha cambiado la situación? Diferentes salidas de Melilla por diferentes circunstancias hicieron que en la actualidad no lleguen al millar. Pero por demografía, familias muy grandes. El otro día estaba viendo Isabel Migallón, compañera también investigadora,
que pone en el Facebook familias numerosas de Melilla, y había una familia hebrea que tenía, creo, 12 hijos, muchos hijos. Entonces esa demografía va subiendo mucho. ¿A fecha de hoy sería población judía en la ciudad? Ha cambiado. Esas diferentes salidas por diferentes circunstancias han hecho que en la actualidad, pues, bueno, pues lleguen a ser pocos judíos. ¿Dónde se van nuestros niños a estudiar? Niños judíos, pues donde hay comunidades judías, porque Melilla es una comunidad ortodoxa. Entonces, pues Málaga, Madrid, Barcelona, donde hay comunidades judías. Si no, Israel, claro, salen hacia Israel. Porque costumbres, gastronomía sobre todo, porque es difícil alimentarte kosher en la península, en espacios donde no encuentras. Entonces, claro, sí que le gustaría a un niño irse a Murcia a estudiar, pero si allí no encuentra kosher, ¿qué come? Una comunidad ortodoxa que come kosher. Entonces, Mordejai lo puede decir bien. En la península, de ahí que sí que salen estudiantes en la actualidad, pero donde te vas a estudiar y encuentras trabajo, al final te quedas. ¿Esto qué está haciendo? Que cuando los papás se jubilan, pues se nos van. Familias judías que los hijos han hecho vida en Israel, en Panamá, en Miami. ¿Qué hago yo aquí jubilado? Me voy con mis niños y mis nietos. Y eso está haciendo que la población judía de Melilla vaya descendiendo. También es verdad que Mordejai lo puede decir, que está viniendo algunos jóvenes a conformar parte de esta comunidad judía en los últimos años, pero no son muchos. Entonces, si se van más de los que llegan, pues va descendiendo la población de nuestra ciudad. De ahí que quiero siempre, Mordejai, parece que somos muy pesimistas, pero de ahí que se iniciara el recoger toda la documentación, porque de aquí a unos años puede que no haya población judía en Melilla, que toda esa documentación desaparezca, se queden en olvido, como ha pasado en juderías de Marruecos, y desaparezca todo. De ahí recoger, guardar tanto lo que sea historia oral como sea historia escrita de la población judía de Melilla. Y no de la judía, de la que no es judía. Aquí tenemos a Nieves, que ya es un año más mayor que yo, o dos, y que ya conoce muchas historias de judíos de Melilla, que te las va contando y las vas guardando. Ya no dentro de la misma comunidad, sino vecinos que no son judíos, que te van conformando esa historia, ese entretejido de historias que hacen lo que es la multiculturalidad melillense. Bueno, Elena, seguimos con Juan, que nos dice que le llama la atención el tema de que no se puedan mover las sepulturas judías, que no lo sabía, y que si puedes ampliar el tema, que por qué no se pueden mover. Bueno, esto espero que demos una charla totalmente entera para el cementerio de San Carlos, interesantísimo. Los cristianos podemos mover nuestras tumbas, ya sabes que hasta nos podemos quemar, meter en urnitas, donde diferentes especialidades, como podemos decir, de enterramiento. Sin embargo, la población judía en tierra, en suelo, nada de estar unos apilados, ni siquiera hay casos excepcionales según momentos, porque ahí nos vamos a ver Praga, que están unos encima de otros, pero no tiene que ver con Melilla, en tu espacio y enterrado en el suelo. Vale, no se puede levantar porque la ley, dentro de la religión judía, lo dice, no se puede levantar el cuerpo, más que para ir, en casos contados en la actualidad, al Estado de Israel, si no me equivoco. Bien, o cuando llevas un par de días enterrado y te tienen que trasladar por algo. De ahí que se nos hayan quedado algún enterramiento, por ejemplo, en las Chafarinas, que de esto podríamos hablar. Ahí se quedó una señora Salama, de estos Salama que nos llegan al principio, se quedó enterradita en Chafarinas, la pobre mujer, en un pequeño cementerio judío, que como tenía su marido allí tienda y vivía la familia, fallece allí la señora y se quedó ahí enterrada. Esa señora es algo raro, esa la traen a Melilla. Es uno de los poquitos casos que se levanta un cuerpo después de 15 años enterrado y se traslada a otro cementerio que no sea para irse a Israel. Esa se traslada, pero no se pueden. De ahí que permanezca el cementerio de San Carlos. En el cementerio de San Carlos hay cerca de 100 tumbas identificadas, no por el nombre encima, porque han desaparecido a excepción de 2, pero como tenemos el registro civil, las defunciones, sabemos quién son. Familias Chocrón, que estaban aquí los Chocrón puestos, pues hay un bebé que
Recuerda a José Chocrón que le contaba a su familia que estaba enterrado ahí. Cuando lo miramos en la lista, efectivamente, ¿es este? Sí. Tenemos localizados y sabemos quién estaba enterrado. Por el paso del tiempo y la degradación del espacio, pues han ido eliminando las letras de encima de lo que son las sepulturas. En la actualidad se está rehabilitando el cementerio de San Carlos, pero no se puede levantar, digamos, por ahí. De ahí que aquí en Melilla, todos los cementerios judíos que hay, que no es solo uno, hay varios, los haya comprado la comunidad israelita de Melilla de su bolsillo, a excepción de un trocito que regala la ciudad autónoma hace pocos años. Lo demás comprado con muchísimo esfuerzo. ¿Para qué? Para que no les levantaran. Para que no les levantaran de ese sitio. Porque cuando se intentó levantar, se cambió el cementerio cristiano de espacio, el que tiene en la actualidad, pretendían levantar el judío. Aquí tenemos nuestra documentación. Lo hemos comprado, nos costó 1.050 pesetas. Lo tuvieron que pagar a plazos porque era mucho dinero en 1902. Ellos compran el espacio, estaban enterrados antes, pero al final lo compran. Porque dicen, es que esto parece que va a desaparecer. Hoy sí quieren hacerlo levantar, como estaban levantando ya al cristiano. Y deciden comprarlo. Y compran los espacios. Todos los cementerios que hay en Melilla judíos, podríamos decirlo así, son privativos, son de la comunidad israelita de Melilla. Si ellos no me dejan pasar, yo no pasaría. Pero también tengo que decir que siempre son muy amables y cualquier persona que venga a Melilla y con, digamos, con todo el decoro y la forma de entrar a un cementerio, por favor puedo entrar a verlo porque te puede parecer curioso, porque en otros espacios no ver cementerios judíos, te dejan pasar a ver lo que es el cementerio. Y el de San Carlos fue el primero. Está en vías de rehabilitación, como digo, pero hay varios cementerios. Son varios cementerios judíos los que tenemos en Melilla, porque son ampliaciones del cementerio, porque están enterrados en suelo. ¿Vale, Juan? Haré una charla, o haremos una charla, Mordejai, sobre el cementerio de San Carlos y los cementerios de Melilla. Muy interesante, ¿eh? Así es que lo has comentado en la charla y me ha llamado la atención. Sí, claro. Gracias por la pregunta, porque a lo mejor yo me lo sé, pero yo sé por qué no se levantan, pero tú no, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Si nadie más quiere decir nada, desde luego el cementerio da de sí mucho. Como bien decía, podríamos coger el testigo para otra charla y ya está. O sea que yo creo que... Una pregunta, Julia. El pico de sinagogas que ha tenido Melilla, máximo, ¿cuál ha sido? El pico de máximo de sinagogas. ¿Cuántas han podido ser? En la actualidad hay 6 abiertas al público, digamos, a la colectividad judía, pero llegó a haber en diferentes momentos 19. A 19. No, 23, Julia. Elena, Perdón, 23. Me he equivocado. 23 en total en diferentes momentos. En el barrio del Polígono hubo 9 sinagogas y son 5 calles, ¿eh? Ahí se hacía la competencia, como dice Mordejai, que es poligonero, que es de allí, para ver quién entraba en una sinagoga o en otra, porque era muchísima población en un barrio y, claro, el prestigio de tu sinagoga es que tengas pues tu público y pues, aunque son familiares muchas veces, que donde va el suegro, va el primo, pero oye, que en 5 calles haya 9 sinagogas es mucho. Si comparamos con Ceuta, en Ceuta, claro, no queda prácticamente más que cerca de 300 personas judías, población judía. Solo tiene una sinagoga. En Melilla tenemos 6 sinagogas y la última la han abierto hace muy pocos años aquí en el Paseo Marítimo, cerca. Es decir, que se abren sinagoga moderna. No tenemos esas sinagogas de principios del siglo XX, porque las que había en la Ciudadela desaparecen en 1917 y se abren otras. Porque se van abriendo según donde va habitando la población judía, donde se va moviendo esa población. Porque aunque el que conozca Melilla, el recinto fortificado está cercano, pero parece que nos cuesta. Entonces se traslada a otros espacios, a esa pequeña Sion, a ese centro Melilla o a ese barrio del Polígono donde vivía tanta población. En la actualidad hay bastante población judía en lo que es el barrio del Industrial y se ha abierto una sinagoga aquí, en el barrio del Industrial. O sea, que es que se siguen abriendo. No, es una comunidad viva, presente y que sigue dejando, y todo eso de que, por ejemplo, quería decir
que han abierto una sinagoga, eso se queda en documentación que tenemos que recoger. Y tengo que decir una cosa importante que se me olvidaba. Mordejai ha descubierto que parte del mobiliario, la tebá precisamente, de la sinagoga última que se ha abierto en Melilla, pertenecía a la primera sinagoga abierta en Melilla de la familia Salama. Muy interesante. Elena, precisamente Victoria nos preguntaba que cuántas familias vivían en el barrio hebreo actualmente, que bueno, que ha contestado Mordejai, que decía que vive mayoría musulmana y 3 familias judías. Y ahora ella quería saber cuántos son en total y quiénes son esas familias judías. No sé si podrás contestar tú o Mordejai, pero... Mordejai, que les creo que les conoce. Hay 2 familias Corsía y una Vitán. Total 3 familias, sobre todo quedan las tres señoras viudas, y hijo vive uno soltero de la familia Corsía, porque son 2 hermanas Corsía, y otro, bueno, viven 2 hijos ahí, porque hay otro que también vive también en el barrio. En total, pero familia, hay 3 familias, 2 Corsía, que son 2 hermanas, y una familia Vitán, que son los que quedan actualmente en el barrio. Pero vamos, yo he llegado a conocer el barrio a un 80% de judíos, como dice bien Elena. Yo llegué a conocer en el polígono las 6 sinagogas abiertas, y no hace tanto tiempo, vamos, hace 40 años escaso, y además Vicky bien los conoce, y los que he pasado por Melilla, aquí hay una población judía bastante grande. Yo llegué a conocer hasta unos 3.000 judíos en Melilla, y muchas más sinagogas abiertas, y muchísimo más movimiento. Y en el barrio judío, la sinagoga del barrio hebreo, también había una sinagoga del barrio hebreo que también le he llegado a visitar. Hoy en día en el polígono queda una del año 1920, no, perdón, del año 1898, si no recuerdo mal, que Sí. está entera, pero no está cerrada, pero está todo el mobiliario, que hubo un plan para rehabilitarla, pero al final no sé lo que se va a hacer con ello, pero está el mobiliario, pues, y se musealiza la sinagoga. Y el barrio hebreo es uno de los barrios prominentemente judíos donde hemos convivido, la gran escultura de Melilla, y donde hay un gran bagaje de convivencia entre todos nosotros, y de ahí estamos recogiendo muchísima información sobre esa convivencia y esa interculturalidad. Y hoy en día, como he dicho antes, se está totalmente integrado en todos los sectores: educación, medicina, política, ejército, como en mi caso, que he sido militar durante 27 años, cultura. Así que estamos, los que no conocen Melilla, una integración total y completa. Barrio Hebreo daría para otra charla entera de cómo llegan a Barrio Hebreo, qué familia lo conforman y anécdotas aparte. Sobre Barrio Hebreo, muy, muy interesante la población que llega. Algunos llegan de Dedú y otros llegan de zonas como Usda. Todo esto, te digo, está en el protectorado, lo que era el protectorado francés. Y se daría para mucho porque, bueno, hasta diferentes columnistas, entre ellas Colombine, tan conocida, hablan en sus crónicas del barrio judío de Melilla. Cuando llegan aquí, por ejemplo, a la Guerra del 9, a hacer sus crónicas, visitan Barrio Hebreo, recién construido. Una construcción que la levantan ellos mismos a continuación del barrio del Polígono, que es de donde es Mordejai, natural, nacido y criado. Y claro, ubican a esta población creando Barrio Hebreo al lado de sus correligionarios, como ellos dicen, ¿no? Y se crea un barrio hebreo. Está dentro de la ruta sefardí que nosotros hacemos también. Bueno, daría para una charla muy larga. Invitamos a todos que continúen con nosotros, les daremos información de las diferentes actividades que vamos a realizar. Vamos a terminar esta conferencia y queremos darle paso para que cierre la conferencia a la señora consejera y decirle que le voy a dejar mi número de teléfono porque estamos recopilando información para la exposición de la mujer judía en Melilla, para aquel que nos quiera mandar cualquier fotografía para esa exposición. Señora consejera, por favor, cierre la conferencia, si es tan amable. Bueno, pues muchas gracias, Mordejai, por darme paso. He estado por momentos con la cámara quitada, pero escuchando en todo momento. Muy, muy interesante, de verdad, Elena. Siempre se aprenden cosas nuevas y desde luego hay muchos temas de los que ha ido tratando que sí quedarían, desde luego, para conferencias completas. He quitado la cámara porque tengo por aquí a mi peque y de vez en cuando aparece, entonces no quería que estuviera, bueno, lo he invitado, se ha sentado aquí un ratito y hasta te he estado escuchando también un rato, Elena. Bueno, pues nada, un placer, de verdad, haber acompañado esta tarde esta conferencia tan internacional
me ha encantado y bueno, que sea la primera de muchas, ¿no? Porque es verdad que se nos han quedado muchísimos temas en el tintero y que desde luego estos temas dan para mucho, muy, muy interesante. Mira, Columbine también sería un tema que podríamos tratar en alguna de estas conferencias sobre mujeres, ¿verdad? Interesantísimo. Ella estuvo visitando Barrio Obrero y dejó unas crónicas bastante importantes, también una de las mujeres periodistas conocida en otros espacios y desconocida en Melilla, y estuvo aquí. Sí, yo como tengo Carmen por aquí Conde. unos libros maravillosos que, bueno, ya que estamos aquí también voy a compartirlos, ¿no? Que los tengo por aquí en una de mis... No sé si me seguís, ¿me veis? Sí. Pues aquí están sus libros, ¿no? Porque tengo libros por toda la casa y entonces mi casa es un poco una biblia. Así que os voy a compartir estos libros, ¿no? Ya que los tengo aquí, pues de ella con su obra completa, ¿no? Una maravilla, un legado maravilloso que nos dejó, y es verdad que nombra muchísimo a Melilla en muchísimos de los artículos, ¿no? Es muy curioso, sí. Bueno, pues nada, muy contenta y como digo que sea, y muchísimas gracias Mordejai, por supuesto, por la iniciativa y como digo, espero que sea la primera de muchas, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene estos medios es que podemos conectar también con muchísima más gente, ¿no? Alguna ventaja tienen que tener. Y aparte este foro pues, nos va a dar pie a poder contar con conferenciantes, como primero con la consejera, con la señora consejera, que tenemos una conferencia pendiente. Nos queda una pendiente. Que tenemos una pendiente que era para este mes, pero lo hemos dejado pendiente. Y bueno, tenemos a Victoria, tenemos a Julia, tenemos otras personas que también nos acompañarán. Pues nada, pues sin más, desearle a todos de Lechimiel y un gran abrazo desde Melilla. Gracias a todos. Realmente un abrazo fuerte. Un abrazo, para todos. un abrazo desde Madrid. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Gracias, Elena y Mordejai. Andrés, un abrazo muy grande. Sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Ha sido muy interesante. Tú también, a ti también, Andrés. Bueno, vamos colgando ya. Hasta luego, Nieves. Hasta luego, Joaquín. Nieves, adiós. Adiós. Victoria, un beso. Adiós. Beso, beso. Te quiero, cariño. Adiós. Te quiero ver en persona. Sí. Estaba todo el día con el WhatsApp. Gracias a todos, gracias a todos. Ah, Walid, Mohamed. Qué alegría verte. Gracias, doctora. Clara. Adiós. Un abrazo, Clara. Conti, un abrazo de felicidad natal. Anselmo. Bueno, shalom, shalom a todos. Vamos a colgar. Shalom, shalom. Adiós, adiós. Cuelgo. Acabo ya, Mordejai. Bueno, muchas gracias a los que queden conectados y os esperamos en la próxima. Hasta luego. He parado la grabación ya, ¿vale?